Amén. Así puestos de pies, busquen sus Biblias, 2 Corintios, capítulo 10. Y vamos a terminar con el capítulo hasta el versículo 18. El capítulo 10, 2 Corintios, de 7 al 18. Y dice así la palabra de Dios. Y si no trae Biblias, hay Biblias en las bancas que lo pueden usar. Y dice así la palabra de Dios. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Y puede parecer un poco complicado eso, esta porción de las Escrituras. Y francamente, hermanos, cuando yo era más joven en la fe, yo batallaba con este capítulo. No era tan fácil esta sección. Entonces, si algunos aquí batallan, no se sienten mal. Por eso Dios ha dado pastores y maestros para ayudar. Pero también tenemos que ver aquí que es la palabra de Dios y es nuestro deber, nuestra responsabilidad de estudiarla y aplicarla a nuestras vidas. Hoy vamos a hablar de un ministerio genuino. Un ministerio genuino. Hay muchos ministerios cristianos, supuestamente cristianos, ¿verdad? Pretenden ser cristianos, pero no todos honran a Cristo, ni tampoco sirven a la gente. ¿Ok? Hay muchos obreros fraudulentos que en el nombre de Cristo sirven, pero en realidad sirven a Satanás. No tenemos que mirar, vamos a tocar eso en unas semanas, tal vez en 2 semanas, pero mira conmigo aquí en capítulo 11, versículo 13 al 15, nada más voy a leerlo. 11:13 dice, pero estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. No nos engañemos, hermanos. Hay muchos ministros fraudulentos, como dice, y van y predican y van a las iglesias
en el nombre de Cristo. Y vemos entonces qué constituye un ministerio genuino. ¿De qué es un ministerio genuino? Sí, es muy importante esa pregunta y tenemos que contestarla hoy con este pasaje. ¿Y por qué es necesario e importante que el pueblo de Dios sea capaz de distinguir entre un ministerio genuino y uno falso? Muy importante. Eso de que algunos dicen, yo doy mi dinero y entre ellos y Dios. No, es entre tú y Dios. Tú eres mayordomo de lo que Dios te ha dado. No te hagas como que no es tu problema y te lavas las manos. Tú tienes que ver dónde das tu dinero y dónde das tu servicio. Porque a quien tú apoyas, Dios te ha de demandar de ti un día, demandará de ti, porque has apoyado un ministro falso. Y no digas que yo no sabía, porque la Biblia nos quiere enseñar la diferencia. Entonces, por eso quiero tocar eso hoy, porque es donde estamos ahora en Corintios. Eso es muy importante eso. Y porque también hay tantas advertencias en la Biblia con respecto a este tema. Hay muchas advertencias. Desde el Antiguo Testamento, usted lee, por ejemplo, todo el capítulo 23 de Jeremías. Está hablando de los falsos profetas. Y otro capítulo en Jeremías habla de los sacerdotes que eran falsos. Y dice, yo no los envié esos profetas con sus sueños y sus visiones. Pero la gente hicieron caso a esos profetas. Y después, ¿sabe qué? También Dios juzgó al pueblo por haber hecho caso a los profetas falsos. Entonces es muy importante entender eso. Vamos a ver aquí entonces, primero, un ministerio genuino. Antes de que una persona pueda servir, porque todo ministerio es lo que trae, ministros, los que sirven, es un ministerio. Entonces, veamos aquí, un conocimiento genuino de Cristo es importante antes que haya un ministerio genuino de Cristo. ¿Y qué es el opuesto de genuino? Falso, fraude o fraudulento. Vemos entonces aquí primero que nuestra relación con Cristo es una persuasión personal. Si usted mira aquí en capítulo 10, él dice aquí en versículo 7, mirad las cosas según las apariencias. Dice, ellos fijaron mucho en la apariencia. Si el hombre era guapo, predicaba con elocuencia, o ese de Dios. Y Pablo no era guapo, era débil, su apariencia física era muy triste y su predicación era muy menospreciable, su manera de hablar, su palabra, no su mensaje. Él no era un buen predicador, Pablo. Vemos, ellos seguían las apariencias. Y dice aquí en versículo 7, si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. En otras palabras, hay un versículo donde dice en 8:16, el Espíritu mismo, Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En otras palabras, nosotros que somos salvos de veras, nosotros que tenemos a Cristo, nosotros que hemos de veras nacido de nuevo, otra palabra, que hemos sido regenerados. La regeneración es el nuevo nacimiento. Tú hablando a los que saben que son salvos. Tú sabes que tú eres de Cristo. Tú conoces a Cristo personalmente. Tú conoces a Dios. Cristo mismo dijo, y esto es vida eterna, que te conocen a ti. Así como tú tienes tu relación con el Señor, acuérdate que tu hermano en Cristo también tiene esa misma relación. Ahora, tal vez tú maltratas esa relación y tu otro hermano en Cristo lo trata mejor, esa es otra cosa. Pero tú conoces al Señor. Tú debes de estar persuadido, convencido que eres un hijo, una hija de Dios. Por eso Él envió el Espíritu Santo a hacer su morada y por eso Él te, dice la Biblia, te selló con su Espíritu. Entonces,
Una relación con Cristo es una persuasión personal. Yo estoy convencido, yo estoy persuadido que yo soy de Cristo. ¿Pero por qué? Porque Él mismo me tocó con su espíritu y me dio de su espíritu. Y Él hizo su morada dentro de mí. Él entró en mí. Y mi cuerpo se convirtió en templo de Dios. Ahora ya hablo por mí, pero cada uno aquí personalmente puede decir la misma cosa. Ahora, si tú no puedes, es porque no eres salvo. Y francamente le voy a decir, ¿cómo es posible que alguien reciba el Dios de los dioses, Señor de señores, en su vida y no se da cuenta? Porque no eres salvo. Si tú eres salvo, lo sabes. Cristo Jesús, el Espíritu mismo da testimonio de tu espíritu. Tú has sido también sellado con la unción, dice la Biblia. Pero bueno, vemos aquí entonces que el conocimiento genuino de Cristo es la base de todo ministerio genuino. ¿Por qué digo eso? Porque francamente le voy a decir, no todo pastor, no todo maestro, no todos los líderes en nuestras iglesias conocen a Cristo. Y por supuesto lo voy a decir ahorita, hay muchos pastores, muchos profetas, muchos que se creen apóstoles, muchos que se creen líderes en la iglesia, van al infierno. Y lo voy a comprobar en unos minutos mientras sigue el mensaje. Vemos entonces, es necesario conocer a Cristo antes de poder servirle. Tú no puedes servir al Señor si no lo conoces. ¿Cómo vas a servir a cualquier persona que tú no conoces? Entonces, vamos ahora en Mateo capítulo 7. En el fin del Sermón del Monte, ya está en el fin de este mensaje, de capítulos 5, 6 y 7. En el capítulo 7, el Señor dice, en versículo 21, y esa es la palabra del Señor. Algunos de ustedes tienen la Biblia con letras rojas, en rojo, o esa es la palabra de Cristo. Y dice así en 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, hay muchos que dicen. Usted pregunta a la gente, oh, yo sí soy cristiano, el Señor Jesús es mi Señor y bla, 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 ¿verdad? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bueno, muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? El día del juicio. Señor, Señor. Dijeron Señor en la vida y sigue diciendo Señor en el juicio. No han cambiado. Todavía creen y hablan que Él es Señor de ellos. Y muchos me dirán aquel día, Señor, Señor. Ahora mire, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero tomen en cuenta aquí que ellos sí profetizaron. Y sí echaron fuera demonios. Y sí hicieron milagros. Pero lo que tú haces no te salva. Es quien tú conoces. Ahora mire el versículo 23. Y entonces les declararé, nunca te conocí. Nunca os conocí. No dice, ya no te conozco como antes. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Y a dónde irán? Cuando Dios te dice, apártate de mí, ¿dónde vas? Muy claro. Usted leer Apocalipsis y verá que tú vas al lago de fuego. ¿Okay? Otra palabra por infierno puede ser lago de fuego. Será lanzado al lago de fuego. Tome en cuenta una palabra clave aquí, se repite, ¿ok? Una vez, perdón, no se repite, pero se dice aquí, muchos me dirán en aquel día, versículo 22, muchos. Todos estos eran líderes en las iglesias. Todos estos servían en las iglesias. Todos estos tenían ministerios en las iglesias. ¿Ok?
Llamaron al Señor, Señor. Sin duda llamaron los hermanos, hermanos, hermanas. Pero no conocieron al Señor. Y el Señor no los conoció a ellos. Y eso es muy importante porque la base de todo ministerio sincero comienza con un conocimiento íntimo con el Señor. Y hay muchos, incluso, yo digo, puede ser bautistas, pentecostales, metodistas, hay muchos que no conocen a Cristo. Hasta atrevo a decirles, va a haber un montón de líderes en el infierno. Porque Cristo no dijo unos cuantos, muchos. Y eso de profetizar incluye también predicar, porque la Biblia es profética. Pero predicaban ¿por qué? Por ganancia. No ganancia de almas, ganancia para engordar su cuenta bancaria, para engordar sus billeteras. Y vamos a ver más adelante eso. Quiero que entiendan, antes de que haya un ministerio genuino, los que sirven, y tomen en cuenta, ustedes todos, si conocen a Cristo, son ministros también. Todos aquí tenemos ministerios. Entonces, la base de todo ministerio es conocer al Señor primero y ser conocido por Él. Quiero que miren conmigo bien rápido en Juan 17. En Juan capítulo 17. Y ustedes verán aquí. En Juan 17, el Señor está orando por su pueblo, por sus discípulos, antes de morir. Y usted mira lo que Él dice aquí en versículo 3. Hablando al Padre. Y esta es la vida eterna. Y se puede decir, esta es la salvación, porque esa es vida eterna, salvación. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora, primero dijo, nunca os conocí. Ahora la Biblia dice que si para ser salvo tenemos que conocerle. Obviamente para servirle también. Cristo no quiere usar inconversos en su ministerio. Ok, vemos aquí entonces eso. Mi pregunta es primero, cada uno aquí, no importa que tengas posición en esta iglesia, usted ayuda en diferentes formas, usted es miembro de esta iglesia. Mi pregunta es, si usted de veras conoce al Señor, si de veras usted ha tenido un encuentro verdadero con Cristo. Porque si no, usted no tiene vida eterna, usted no tiene la salvación y menos tendrá un ministerio aprobado por Dios. Ahora vemos una autoridad genuina, porque los ministerios también tienen sus ministros que tienen cierta autoridad, depende en qué. Por ejemplo, si tenemos ahí diferentes departamentos, hay diferentes líderes. No todos son pastores, pero hay líderes. Hay líderes de culto infantil, hay líderes de los jóvenes, hay líderes de las alabanzas, hay líderes de los sugieres. Y la Biblia dice también, si tú eres un líder, cumple con tu ministerio o rendirás cuenta al Señor. Es lo que Pablo dijo a Timoteo, que dije, Arquipo, cumple con tu ministerio, porque él no estaba cumpliendo. Entonces vemos aquí, somos todos ministros, todos tenemos algo que hacer. Cuando tú enseñas niños en el culto infantil, tú tienes 3 niños, 13 niños debajo de ti, tú representas al Señor. Más te conviene hacerlo bien y en el nombre de Él. Pero si estás en el culto infantil, enseñando niños, ojalá que conozcas a Cristo. Porque si no, aunque tú sirves, tu servicio sirve para nada delante de Dios, porque Él te dirá, apártate de mí, nunca te conocí. El servicio no nos va a ganar la salvación. Si tú cantas, tú tocas en grupo de alabanza, o canto en especial en culto de alabanza, o algo, estás actuando en una obra, no por eso eres salvo. Nada que hacemos nos puede salvar, nada. Somos salvos por fe, hay que conocerle. Vemos entonces aquí
una autoridad genuina. Primero, todo ministerio genuino sirve para la edificación. Pablo aquí está defendiendo su ministerio. Capítulos 10, 11 y 12. Él está defendiendo su ministerio. Él dice aquí, entonces en versículo 8, dice, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad. Le acusaron que se gloriaba mucho, hablaba mucho de sus cosas, de lo que él hizo, eso, lo otro. Él está hablando así, ok, aunque me glorío, como ustedes dicen. Y dice, mas todavía, dice, mas aunque me gloria algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. En otras palabras, él no se avergonzaba de su ministerio, pero todo ministerio genuino sirve para la edificación y no la destrucción. En otras palabras, el servir al Señor debe de edificar a los que están recibiendo tu ministerio, en cualquier forma. Aun cuando, por ejemplo, cuando teníamos despensas y dábamos una despensa a alguien que no era de la iglesia con un folleto, queríamos que ellos vieran el amor de Cristo en nosotros. Yo me acuerdo cuando teníamos las despensas para dar, ahorita no hay, pero cuando teníamos, de vez en cuando unas hermanas me llaman, hermano, ¿por qué no ora con esta persona? Ella quiere oración, o él quiere oración. Pues, qué bendición, ¿verdad? Y la persona tal vez no es salva, tal vez sí es salva, no sabemos, pero salió bendecida y edificada por este ministerio. Repartir unas cajas, una oración, un folleto, uno nunca sabe. En la iglesia los ministerios sirven para edificar. Yo no quiero causar problemas, yo no quiero causar destrucción en las vidas, yo quiero edificación en las vidas. Y es lo que Pablo quería, todo lo que hacemos debe ser para edificación. Pero hay ministerios que no, hermanos. Hay ministerios, por ejemplo, cuando alguien te dice, por ejemplo, que no te metas con otra iglesia ni visita otra iglesia, eso ya está mal. ¿Sabe qué está enseñando a ustedes? Que somos como una secta. Nada más aquí es donde está Dios. Si tú vas a otra iglesia, ahí no está Dios. Eso no edifica. Si yo voy nada más a estar condenando a otros y hablar de los católicos y hablar de los pentecostales y hablar de esto, hablar del otro, eso no edifica. No queremos estar atacando, queremos edificar. Queremos edificar. Cuando hablamos de Cristo con un católico, no vamos a enfocar en lo que ellos hacen que van en contra de las escrituras. Busca algo en común. ¿Sabe lo que tienen en común con nosotros los católicos? Creen la Trinidad. Como gloria a Dios. Comienza ahí. Habla de Dios Padre, envió Dios el Hijo. Y Dios el Hijo envió Dios el Espíritu. Y habla de la Trinidad y habla de Cristo. No tiene que estar atacando. Si Dios nos llamó para edificar. Ahora hay que tumbar y derribar pecado. Hay que reprender la injusticia, lo malo, pero la Biblia dice que nosotros también debemos de edificar. Si el pastor está predicando o enseñando, o un hermano enseñando, o una hermana enseñando, debe de bendecir al pueblo con edificación, para ayudar a los oyentes a crecer en su fe. Es lo que Pablo estaba haciendo aquí en versículo 8. Él dijo, nuestro ministerio no es para vuestra destrucción, sino para qué era, el cual el Señor nos dio para edificación. Y ustedes alguna vez buscan en concordancia la palabra edificar y edificación. Se encuentra muchas veces en el Nuevo Testamento. Es lo que Dios quiere que nos edifiquemos. Cuando tú andas hablando chismes, tonterías a tu hermano, o aún a lo que tú crees que es verdad, háblate mal de tu hermano con otro, ¿cómo edifica eso a la iglesia? Si tú tienes algo contra tu hermano, ve y repréndelo estando tú y él solos. Yo tengo algo contra alguien, yo voy a decir a otro, ¿para qué? No sirve. Eso es destructivo, no edificativo. ¿Se explico? Entonces tenemos que nosotros pedir al Señor que nos ayude, porque la lengua causa mucho daño en las iglesias.
Leer Santiago 2 y verán, 2 y 3. Habla mucho de la lengua, el problema que causa la lengua. Algo tan pequeño y comienza un incendio de un bosque quema, un cerillo puede quemar acres y acres de árboles bonitos que tardaron 100, 200 años para levantarse. Con un cerillo se quema acres y acres. Miren en California cuántos acres, millas de follaje de árboles se está quemando. A veces por algo natural, un rayo, a veces por alguien que fue irresponsable y aventó un cigarro o algo. ¿Entiende? Y nosotros tenemos que cuidar, no está aventando palabras como cigarros encendidos, como cerillos. Tenemos que cuidar, tenemos que buscar todo para la edificación. Leer Efesios, capítulo 4 habla de eso. Pero bueno, vemos también entonces, un genuino llamado a servir infunde confianza y no vergüenza, hermanos. ¿Saben? Y eso es muy importante. Él dijo aquí en versículo 8, él dice, primeramente, lo que dijo él, la cual el Señor nos dio, la autoridad de él, para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Debe explicarle algo. Alguien que tiene un ministerio genuino no quedará avergonzado, no tiene vergüenza, no le da pena y no sale mal. Por ejemplo, ¿usted cree que, es un ejemplo, cuando esos hombres famosos caen con una mujer y se tumba el ministerio, qué vergüenza le dan a ellos? Ellos tienen que pasar por mucha vergüenza. Y cuando nosotros hacemos algo fuera de lo que es correcto, es cuando sufrimos vergüenza. Pero cuando servimos fielmente al Señor y bendecimos al pueblo, no vamos a sufrir vergüenza. Aunque muchos nos van a acusar falsamente, pero sabemos la verdad y no hay vergüenza. Y eso que está diciendo aquí Pablo. Y vemos también que la autoridad genuina, ahora eso es muy importante, no recurre a amenazas para mantenerse en el poder. Uno que es de veras llamado por Dios, no tiene que buscar amenazas y manipulaciones para mantener su posición. Usted mira aquí, y aquí dice también, vemos aquí en versículo 9, para que no parezca como que os quiero amedrantar por cartas. Está diciendo él. Lo acusaron que cuando estaba con la gente era muy humilde, muy manso, pero con sus cartas era muy fuerte, muy valiente, mucha osadía. Él está diciendo, yo no hago eso por amedrantar, por asustarles. Así como soy por carta, puede ser en persona. Pero él no estaba tratando de amedrantar, de asustar a la gente. O sea, a veces, hermanos, yo he visto líderes en las iglesias que usan y manipulan y asustan. Yo me acuerdo una vez, vinieron una familia con sus hijos a visitarnos y el pastor los asustó que los va a maldecir, va a orar por la maldición y se fueron de la iglesia. Pero hermanos, le voy a decir una cosa. Ningún pastor tiene la autoridad de maldecir a nadie. Y además, si yo digo, Dios maldice al tal porque se fue de mi iglesia, Dios me va a reprender a mí. ¿Y tú qué? ¿Quién eres tú para decirme maldecir a alguien? O sea, no tenemos ese derecho, pero la gente se asustan. Y por supuesto se fueron asustados y nunca regresaron. Y eso pasa a veces. O a veces hay maneras tácticas de asustar. Si tú no das, algo te va a pasar. Y lo otro. Y la gente a veces dan por necesidad o a fuerzas. Eso es amedrantar. Eso es amenazar, asustar. Cristo nunca habló así. Él habló del infierno porque era una realidad y quería que ellos se advirtieran y evitaran. Él quería que ellos no fueran al infierno. Pero en ninguna manera el Señor estaba usando amenazas para que la gente se convirtiera. Eso no es bíblico, hermanos. Eso no es bíblico.
Vemos entonces aquí también que no podemos recurrir a amenazas. Y ni tampoco ustedes que sirven deben hacer eso. La iglesia no es un lugar para amenazas. Pero había muchos que sí hacían eso. Y Pablo, nosotros no hacemos. Y lo acusaron a él de haber hecho eso. Porque su carta era muy fuerte. Y después vemos también la autoridad genuina es auténtica, siendo presente o siendo ausente. Miren lo que le acusaron, versículos 10 y 11. Porque a la verdad dicen, eso era más que uno, era un buen grupito. Las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal, su cuerpo, débil. Y la palabra, como predicaba, menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. En otras palabras, hermanos, si él quería, porque el apóstol Pedro le pasó, Ananías y Zafira mintieron a él y cayeron muertos. Y si él quería imponerse toda la autoridad que él le había dado, algunos caerían muertos. Dijo, ok, así como somos con la carta, así seremos también. Él fue más duro con la carta, no por cobardía, pero por consideración. Él no quería ejercer su autoridad y castigar a la gente. Por eso lo hizo con la carta. Pero ahora le forzaron, le pusieron la espada en la pared. ¿Sabe qué? Ok, cuando llego con esa misma espíritu de la carta, así me voy a componer, me voy a portar ante ustedes cuando llego. Y es lo que estaba diciendo él. Su autoridad era genuina. Déjame explicar lo que puede haber pasado. Por ejemplo, aquí. Digamos que su pastor se va por 2 meses a un descanso que necesita y sale por 2 meses. Ustedes saben, no sé cómo es en español, pero en inglés un sabbatical, es como un descanso. Ok, 2 meses. Hay iglesias que hacen eso, a veces van por todo el verano y regresan. John MacArthur hacen eso, otros pastores también. Digamos que en esos 2 o 3 meses que yo no estoy, viene un grupito, un hombre, unos 2 o 3, y comienzan a cultivar y sembrar dudas sobre el pastor, sobre su autoridad, sobre su llamado, sobre su comportamiento, y comienzan a sembrar dudas. Nunca tuvieron dudas cuando estaba el pastor, pero apenas saliendo el pastor, viene esa gente. Y eso es lo que pasó con Pablo. Él levantó esa iglesia. Él era el padre en la fe de ellos. Pero apenas se fue él, y entraron esa gente y comenzaron a sembrar dudas. Eso es lo que pasó aquí. Pablo decía, ok. Y después lo acusaron. Mira cómo él escribe con cartas tan fuertes. Y él no es así cuando está con ustedes. ¿Sabe por qué no era así? Porque él era manso y amoroso y muy misericordioso con su iglesia. Mas ahora le forzaron, cuando iba a empezar, iba a imponer su autoridad. Vemos entonces, él tiene una autoridad genuina. Porque un ministerio genuino requiere ministros genuinos, con la autoridad dada por Dios. Y después vemos también aquí, y eso es muy importante, versículos 12 al 16, una esfera genuina de ministerio o del ministerio. ¿Sabe? Aquí, usted mira aquí en versículo 12. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos no son juiciosos. Pero ahora mira esa palabra interesante en versículo 13. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida. Ahora miren, esa palabra regla es interesante. Si usted mira en diferentes traducciones, si usted mira en la Nueva Versión Internacional, dice nuestro campo.
Si usted mira en la Biblia de las Américas, dice nuestra esfera. En inglés también es traducido sphere. Póngase a pensar lo que está pasando aquí. Dios ha llamado a Pablo a un ministerio. Y Pablo trabajó dentro de la esfera o ámbito que Dios tenía destinado para él. Te voy a mostrarles algo en Hechos para que entiendan. Vamos a Hechos 16. Quiero que vean ustedes aquí, Hechos capítulo 16. ¿Ok? So, Pablo trató de ir a diferentes lugares. Usted mira aquí en versículo 6, 16:6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Por qué? Porque no era parte de la esfera de Pablo. Pablo no fue llamado a Asia. Dios tenía otra persona para ir a Asia. Ahora mira aquí el versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y otra vez, este no es tu campo, esa no es tu esfera. So Pablo tenía que seguir al Señor. Y después ya sabemos que Pablo recibió una visión y terminó a Macedonia en Filipos. Le digo eso porque cuando usted lee la epístola de Pedro, él manda saludos a los de Bitinia y de Asia. Dios tenía otra persona designada para ir a Bitinia y a Asia. ¿Por qué le digo eso? Porque Pablo está explicando algo aquí muy rudimentario y a la vez muchos no captan. Dios nos ha dado todos ministerios y todos tenemos ministerios dentro del campo o la esfera que Él tiene designado para nosotros. Por ejemplo, hay más o menos 2,000 iglesias, dicen, yo no creo, pero dicen, porque muchas están en papel, pero cuando tú vas no existe, ¿verdad? Yo creo son 1,200, pero dicen que hay 2,000 iglesias bautistas hispanas en los Estados Unidos. Ahora, uno dice, bueno, tú hablas español, tú vas a cualquier iglesia a pastorear. No. Yo tengo que quedarme en la esfera que Dios me ha dado. Él me puso en esta esfera. Esta iglesia en Laredo, Texas, que se llama Nueva Vida en Jesús. Esta es la esfera que Dios me ha dado a mí. Hay algunos, como Billy Graham, tienen la esfera de ser evangelista a todo el mundo. Él está en todos los continentes. Es una esfera grande. El punto es que Pablo dice, yo no me meto en la esfera o campo de otros. Nada más voy donde Dios me mandó a mí. Y muchos han pensado, bueno, ¿y tú por qué no pastoreas en inglés? Hay muchas iglesias en inglés. Otra vez, la esfera que Dios me ha dado es Nueva Vida en Jesús en Laredo, Texas. Eso no quiere decir que no puedo predicar como invitado a otra iglesia, pero mi llamado es aquí. Y yo he aprendido años para atrás conocer mi Dios y conocer mi llamado, lo que Él me ha dado. ¿Me explico? Entonces, ¿dónde nos metemos en problemas muchas veces? Cuando metemos en esferas de otros, que no es nuestra esfera. Aún dentro de la misma iglesia, hay hermanos que tienen un llamado. Pero Dios no te llamó a pisar en otro demás ministerio, a hacer daño a otro ministerio. En otras palabras, tienes que atender a tu llamado, porque Dios nos ha dado un campo a cada uno. Lo importante es conocer ese campo. La palabra es en griego esfera. Quiero que entiendan. La autoridad, vemos aquí, ¿verdad?, que un ministerio genuino, y es muy importante, no es un concurso entre diferentes ministros y ministerios. No es una competencia. No existe competencia cuando tú estás en tu propia esfera. A ti que te importa otra esfera, otro campo.
Dios te llamó a este globo, a esta esfera, mantente ahí, no te andas metiendo en otros. Son los planetas. Usted ve la Tierra, es donde hay vida, por supuesto. Es un poco más grande que Marte y un poco más grande que Venus, pero más pequeño que Saturno y Júpiter. Hay diferentes planetas con diferentes tamaños. Dios nos ha dado nuestra esfera, todos, y tenemos que estar contentos y fieles dentro de la esfera que Él nos ha dado. Y es lo que está diciendo aquí. Por eso Él dice, yo no me comparo con otros. Ellos se andan comparando uno con el otro. Y no estamos en competencia. Quiere decir que si nuestra iglesia tiene 100 y otra iglesia tiene 30, andamos mejores. No, tú no sabes si en esos 30 hay más fieles que entre los 100 aquí. Tú no sabes. ¿Ok? Una iglesia puede tener 1000, otra iglesia puede tener 300. La de 1000 es más fiel, no necesariamente. Tal vez la de 300 es más fiel que la de 1000. No es el punto, no estamos en competencia. Aquí no es como se dice NBA o NFL con fútbol y básquetbol. No estamos en competencia, no es un concurso. La única competencia que todos tenemos es con nosotros mismos. Yo peleo contra la carne. Yo peleo contra el mundo. Yo peleo contra el diablo. Esos son mis 3 enemigos. El mundo, la carne y el diablo. Pero no mis otros. Yo no estoy en competencia con nadie. Y por eso es muy importante entender eso. Y Pablo dice eso. Si usted mira aquí, él dice claramente, por ejemplo, versículo 13. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente. Ahora mira el versículo 12. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Otra palabra es, no son sabios. Entonces, él después dice, él se limita a su esfera, a su regla. La palabra regla aquí es como una regla de 12 pulgadas, 36 pulgadas. Él dice, Dios tiene la regla marcada para cada uno. Otra manera es la esfera. Vemos aquí entonces un ministerio genuino funciona dentro de su esfera de vocación. Y por eso después él dice, y cuando yo trabajo con ustedes y Dios está bendiciendo por medio de ustedes, ahora yo trabajo en otro lugar alcanzando otra gente que no han sido alcanzada todavía dentro de esa misma esfera. No me voy a meter en esferas de otros, campos de otros. Y es lo que él dice aquí en versículo 14, porque no nos hemos extralimitado, es decir, no hemos metido en otros asuntos de otras personas. Dice, como si no llegásemos hasta vosotros. Pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio de Cristo. Lo que está diciendo Pablo es, cuando yo llegué a ustedes, nadie había llegado a ustedes. Usted estaba dentro de mi esfera. Pero estos otros que se están metiendo con nosotros, ellos sí están saliendo fuera de su esfera, metiéndose en nuestra esfera. ¿Sí? Es muy importante todo eso. Porque uno tiene que saber en qué esfera Dios le tiene. ¿Cuál es tu campo? ¿Cuál es tu ministerio? ¿Cuál es tu llamado? Y eso es lo que te hace genuino. Sabiendo que estás donde Dios te quiere. Y no porque tú eres metiche por todas partes, metiéndose como policía, metiéndose en terreno ajeno que a ti no te corresponde. Es lo que Pablo está diciendo. Nosotros nunca hemos hecho eso. Ustedes son parte de nuestra regla, nuestra meta. Y pues dice aquí, versículo 15, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Otra palabra por esfera o campo. Dice ahora por medio de ustedes vamos a trabajar dentro de nuestra esfera. Y él fue a otras ciudades a levantar iglesias. Nota que él no fue a Jerusalén porque allá estaba Pedro y los 12. Él no fue donde otros se fueron, él fue donde nadie había ido. Enseñándonos
que Dios siempre tiene algo para nosotros. No tenemos que estar pisoteando a otros. Tenemos que buscar el rostro del Señor y saber qué es lo que Él tiene para nosotros. Y servirle dentro de la esfera en que Él nos ha puesto. Lo vemos también ahora entonces algo más. En el versículo 16 dice, y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. ¿Sabe qué? Fijado en las sectas, los mormones, los testigos, nunca van como misioneros donde el evangelio no fue predicado. Siempre van donde los evangélicos sembraron la semilla y después ahí siguen los mormones detrás de ellos. Ahí siguen los testigos detrás de ellos. Ellos no van a lugares donde no hay iglesias, siempre van donde ya hay iglesias para sacar, para engañar. Y eso es como trabajan las sectas. Así son. Así son. Cuando usted oye que un misionero mormón, no, él va donde ya hay iglesias. Él no va donde no hay iglesias. Van donde ya el terreno fue preparado por los evangélicos. Así son, hermanos. Y es lo que está diciendo él. Nosotros no hacemos eso. Nosotros vamos a donde no vamos a pisar en el trabajo de otro. Ahora, si son mormones, a mí no me importa, ¿verdad? O testigos, hay que sacarlo de sus iglesias. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es, su ministerio es genuino. Él va donde Dios le ha puesto dentro de su regla, dentro de su esfera. Y después vemos una aprobación genuina. Sí, versículo 17 y 18. Mas el que se gloríe, gloríese en el Señor. Si quieres gloriarte en algo, gloria en lo que Dios ha hecho por medio de ti, no lo que tú hiciste por Él. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Ahora, es muy importante eso. Es natural que la gente quiera hacer que sus esfuerzos sean aprobados. Todos queremos que sus esfuerzos sean aprobados. Todos deseamos la aprobación en lo que hacemos. Pero es muy importante eso. Lo que más importa es dónde lo buscamos y cómo lo buscamos. Hermano, la Biblia es muy clara. Pablo dijo en Gálatas 1:10 que si él agradara a los hombres, no estaría agradando a Dios. Ahí está en Gálatas. Tú no puedes agradar a los hombres, agradar a Dios. Tienes que escoger. ¿Ok? Y si tú buscas gente nada más por hacer dinero, tú vas a agradar a la gente. Pero si tú buscas para agradar a Dios, es diferente. Y vemos también una aprobación sin valor. Rápidamente, Gálatas es después de Efesios, es fácil encontrarlo. En Gálatas 1:10. Él dice, bate unas páginas nada más, ahí dice, pues busca ahora el favor de los hombres o de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo o ministro de Cristo. Nunca debemos de tratar de agradar a la gente, hay que agradar a Dios. Y a veces eso agrada a la gente y a veces no. Vamos a ser francos. Hay cosas que he predicado que le agradan. Hay cosas que he predicado que ha caído mal. Así es. Pero yo no puedo estar, ¿sabe qué? Mojar mi dedo, ver por dónde va el viento y seguir la corriente. Así no funciona. Yo no soy político. Un pastor auténtico no es político. Él va a predicar la palabra, que venga lo que venga. Lo vemos también. Es una aprobación que vale, sin valor. Cuando tú contentas a los hombres, no tiene valor esa aprobación, porque esa no te seguirá hasta el cielo. Cuando estás delante de Dios, no existe nada para Él. Los hombres te aprobaron, entonces busca tu recompensa de los hombres. Pero una aprobación que vale, como dice él aquí en versículo 18, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Y déjenme mostrarles en 2 Timoteo 2:15 lo que dice, que esto es muy importante, debemos de memorizarlo. En 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15 dice esto. Él dice al joven Timoteo, pero podemos aplicarlo a nosotros. Procura con diligencia. ¿Qué es diligencia? Es el contrario de negligencia, es el contrario de pereza.
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. No a los hombres, a Dios. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, porque no trae vergüenza, ya hablamos de eso. Sino uno que usa bien la palabra de verdad. Otra palabra, que traza bien la palabra de verdad. So, vemos aquí, hermanos, lo que la Biblia nos enseña. ¿A quién debemos de buscar la aprobación? De Dios. Es la única aprobación que vale. Es la única. Ahora, yo no miento. Quisiera ser aprobado por ustedes, pero si tengo que escoger entre ustedes y mi Creador, pues no hay que pensarlo mucho, ya sabemos la respuesta. Pero así es. ¿Qué es la conclusión de todo eso? Yo sé que mucha información, ¿verdad? Pero es importante. Y ustedes tienen sus notas, repásala en sus casas. Primero, Cristo debe ser conocido personalmente antes de que pueda ser servido. Yo quiero que considere bien lo que estoy diciendo. ¿Hay alguien aquí que no conoce al Señor? Tú puedes conocerle. Es cuestión de arrepentirte de tus pecados y reconocer que Cristo murió por usted en la cruz. Y Él quiere salvarle. Pero sin conocerle no hay servicio. Tú puedes servirlo, pero no va a servir para nada. Es decir, nunca te conocí. Apártate de mí, hacedor de maldad. Segundo punto, la autoridad genuina siempre estará respaldada por las Escrituras. Eso es tan importante. Memoriza este versículo en Juan 17. En Juan 17, memorízalo. Juan 7, 17. Memorízalo y aplícalo en tu vida. ¿Sabe qué? Miren, en 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, si tú de veras quieres hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Qué está diciendo el Señor? Cuando muchos, es que yo no entiendo, es porque tú de veras no deseas. Si tú de veras deseas hacer la voluntad del Señor, tú vas a saber si la doctrina que predica alguien es de esa persona misma o es de Dios. Y la Biblia es la que demuestra la autoridad. Cuando uno predica la Biblia fielmente, ¿sabe lo que dijeron en el fin del capítulo 7, el fin del Sermón del Monte? Dijeron, la gente quedaron maravillada, atónita, porque nunca han visto a alguien predicar como él. Él predicó con autoridad, dice, no como los escribas. Cuando alguien predica la palabra de Dios, hay unción. Cuando alguien predica la palabra de Dios, los que son de Dios saben muy bien, porque dice Cristo, mis ovejas me conocen, mis ovejas me siguen, mis ovejas oyen mi voz. Y con la verdad es expuesta, los que de veras son nacidos de nuevo, lo aprecian. Y eso es. Un ministro genuino no necesita volver a los métodos carnales. Manipulación, mucho emocionalismo, sensacionalismo, cuentos. Hermanos, hay ministros que predican más de su propia vida, de esta experiencia, de la otra experiencia, y poca palabra. Yo no quiero que ustedes aprendan de mi vida, quiero que aprendan de Cristo en su palabra, porque ella es la que da testimonio de Él. Yo puedo usar unos ejemplos de mi vida, pero yo quiero que aprendan de Cristo, no de mí. ¿Y sabe qué? Un ministerio genuino no necesita volver a los métodos carnales. Pues aquí no somos pediches. Si tú quieres diezmar, tú diezmas. Si no quieres, no diezmas. ¿Sabe qué? No somos pediches aquí. Y no vamos a usar tácticas. Y no quiero que te sientes culpable. Quiero que tú amas al Señor y da lo que Él ha puesto en tu corazón para dar. Y no nada más en dinero, en servicio, en tiempo, en todo. Entonces veamos, no hay que usar tácticas carnales, y un ministerio genuino siempre se encontrará dentro de los parámetros del llamado de Dios. Quiere decir que Dios ha puesto parámetros, límites, una esfera, un campo, límite. Dice, yo quiero que trabaje dentro de estos límites. No anda para acá, para allá. ¿Sabe? Yo doy gracias a Dios. Me ha llamado a trabajar con el hispano en la frontera de Texas con México. No me llamo a trabajar con los chinos. No me llamo a trabajar con los judíos. No me llamo a trabajar con los anglos. ¿Por qué? Porque este es mi parámetro. Es decir,
Eso es el parámetro que Dios ha dado a mí. Y cada uno que tiene conciencia. Por eso gente que brinca de iglesia a iglesia y son como vagabundos eclesiásticos. ¿Sabe? Anda vagando. Ni sabe cuál es su esfera. Qué triste, qué triste. Nada tiene que pensar si son salvos. Yo no sé. Y vemos también aquí, un ministerio genuino siempre recibirá una aprobación divina. Cuando tú sirves al Señor fielmente, tú eres un ministro, mi hermano, mi hermana. Tú eres ministro. Sírvele fielmente y tú recibirás la aprobación del Señor. En este mundo y en el que viene también. Porque la aprobación divina solo viene de Dios, no viene de los hombres. Y eso es lo que enseña la Biblia, hermanos. Yo sé que esta sección es un poco larga, un poco difícil, pero yo les digo, vuelve a leerla con las notas que ustedes tienen, a leerla, repásela, y van a ver que lo que Dios tiene para ustedes es algo hermoso. Todo tenemos nuestra esfera, hermanos, todo en nuestro campo. Lo bonito es servirle fielmente en el campo en que Él nos ha puesto. Vamos a orar y después que oro, si ustedes quieren pasar, pueden pasar mientras estoy orando. Voy a orar y vamos a terminar así. Vamos a poner de pies. Si alguien desea orar a solas con el Señor, aquí está el altar. Si quiere acompañarme por el Facebook, está bien. Dios se oye. Vamos a orar y vamos a buscar el rostro del Señor. Padre nuestro, gracias Señor por ser tan bueno con nosotros. Gracias por la palabra que nos enseña tantas cosas, cosas que a veces ni se nos ocurre, pero gracias por ella, porque ella sí es lámpara a nuestros pies para enseñarnos cómo caminar y lumbrera nuestro camino para guiarnos en nuestro camino. Gracias porque también tu palabra, aunque es como miel a nuestro paladar, pero también es como un martillo que quiebra la piedra. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Y gracias también por enseñarnos que hay ministerios fraudulentos y hay ministerios genuinos. Hay ministros fraudulentos y hay ministros genuinos. Darnos la sabiduría, Señor, para poder distinguir entre los dos. Enséñanos, Señor, tu palabra ha sido muy clara y sigue siendo muy clara. Hay aquellos que sirven más sus propios vientres y no les importan las ovejas. Hay los que predican por el dinero, dice tu palabra, el lucro. Pero sabemos que tú también tienes tus siervos que te aman y aman a tu pueblo y aman a los perdidos y quieren verlos salvos. Padre nuestro, ahora te pedimos, si alguien en este lugar no te conoce, Señor, si alguien en este lugar todavía no te conoce, es tiempo que él o que ella tenga ese encuentro contigo. Porque el conocerte es vida eterna y el no conocerte no es vida eterna. Y Padre nuestro, también te pedimos que cada uno aquí, Señor, que tú has salvado, cada uno aquí es un ministro. Muéstranos dónde tú quieres que te sirvamos. Muéstranos nuestro campo, nuestra esfera de servicio, y que seamos fieles hasta el fin. Porque no se quiere, Señor, tal vez no comenzamos bien, pero queremos terminar bien en nuestra jornada. Ayúdanos, Señor, porque tú eres un Dios de segundas oportunidades y tú nos bendices muchísimo. Gracias por tantas veces que tú nos perdonas, tantas veces que nos das otra oportunidad sin merecerlas, pero tú sigues bendiciéndonos. Ahora, Señor, te pido, bendice a esta congregación, bendice, Señor, a cada persona aquí bajo este techo. El que te conoce, con más crecimiento. El que no te conoce, pues que te conozca. Y Padre, gracias por todo. Y otra vez te pedimos, haznos fieles hasta el fin, Señor. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.